Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana 30 minutos. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Diálogo 21, correspondiente a este lunes 21 de marzo de 2022. Quiero agradecerles como siempre esa fiel sintonía, ese acompañamiento que nos da a diario desde muy tempranas horas de la mañana con nuestra programación. Aprovecho también este momento para poder expresar a toda la familia de los canales TCS, específicamente a la familia Ezersky, precisamente por el fallecimiento de don Boris Ezersky el pasado fin de semana, tal y como lo conocimos. El día de ayer fueron, desde luego, el sepelio, y quisiera expresarle a don Juan Carlos Ezersky, a sus hermanas y a toda la familia, precisamente las más sinceras muestras de condolencia de este personaje importante de la televisión salvadoreña, ¿verdad? De la cual también muchos hemos sido miembros de esa escuela de periodismo. Este servidor tuvo la oportunidad de nacer precisamente dentro del mundo de la televisión allá por 1987. Precisamente ahí en TCS. Así es que vaya para la familia Ezersky, para don Juan Carlos, sus hermanas, mis más sinceras muestras de condolencia, así como lo hemos expresado también a nombre del Grupo Megavisión, de la familia Safi y el resto también, precisamente por ese sensible fallecimiento de don Boris Ezersky. Descanse en paz. Bueno, esta mañana vamos a, desde luego, a hablar sobre un tema que ha venido teniendo mucha preocupación en diferentes sectores, especialmente sectores de la vida política opositora en nuestro país, y algunos también actores de la sociedad civil que se han mostrado preocupados por ciertas reformas que se han establecido dentro de la ley y que de alguna manera ha llevado a instituciones como Cristosal a poner una demanda precisamente de inconstitucionalidad con relación a este tema relacionado con los agentes digitales encubiertos. En este caso, la organización Cristosal llegó a la Corte Suprema de Justicia el pasado jueves para solicitar a la Sala de lo Constitucional precisamente anule y analice precisamente las reformas al Código Procesal Penal que contemplan el uso de agentes digitales encubiertos para, según ellos, por vulnerar precisamente la Constitución. Esta demanda de inconstitucionalidad, desde luego, plantea varios aspectos que vamos a aprovechar a abordarlos esta mañana con dos de sus miembros. Quiero saludar a Ruth Eleonora López, gracias por acompañarnos. Ella es jefe jurídica de Anticorrupción y Justicia de esta organización. Bienvenida. Buenos días, Ernesto. Muy buenos días a la audiencia. Gracias también a Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal. Bienvenido, Abraham. Días de no verte. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Gracias a la invitación por la invitación y un saludo. Bueno, el día jueves ustedes se apersonaron precisamente, tal y como lo decía, a la Corte Suprema de Justicia y especialmente a la Sala de lo Constitucional a presentar esta demanda de inconstitucionalidad. Cuéntenos un poquito para comprender mejor esto de los agentes digitales encubiertos, ¿verdad? Bueno, le cuento. Fíjese que allá por el mes de noviembre salió una noticia, un medio de comunicación, que había una intención de reformar el Código Procesal Penal para introducir los agentes digitales, encubiertos digitales. Esto se vino a concretar en una iniciativa que se presentó el día 11 de enero más o menos por la bancada de Nuevas Ideas, y el día 12 justamente aparece la publicación sobre las intervenciones para periodistas y miembros de la sociedad civil con el software Pegasus. O sea, narro esto porque realmente llama mucho la atención los tiempos, ¿verdad? Son muy, muy consecutivos. Y finalmente el 1 de febrero se aprobó esta reforma al Código Procesal Penal que fue publicada el día 4 de marzo, con fecha de diario oficial del 4 de marzo. Esta inconstitucionalidad tiene dos motivos, uno de forma y uno de fondo. Es decir, que hay algo que está mal en cómo se hizo y hay algo que está mal en lo que está hecho, ¿no? Son dos motivos. El primero, que es el de forma,
Pues resulta que el artículo 24 de la Constitución establece una serie de requisitos para que se puedan hacer intervenciones telefónicas. La intervención telefónica ya no es solo cuando le pinchan el teléfono, es decir, hoy con los teléfonos inteligentes y con la tecnología, pues hay una cantidad de formas de intervenir una comunicación, que además una comunicación no es solo una llamada, estamos hablando ya de un mensaje, estamos hablando de un correo electrónico, etcétera. Técnicamente tan fácil es ahora tener acceso a la tecnología como tan fácil es que te puedan tener controlado. Eso es una tesis que lo dicen los especialistas en esa. Así es. Entonces, nosotros advertimos en el artículo 24, en primer lugar, que esto tendría que haber sido hecho en una ley especial. Y hay una ley especial para las intervenciones telefónicas. Y lo que se hizo fue una reforma del Código Procesal Penal. Eso es un primer problema. Y no es menor porque la Constitución establece que se deben establecer límites, Ernesto. Es decir, se tienen que establecer tipos de delitos, se tiene que establecer, por ejemplo, la temporalidad. Y eso es un tema relevante porque hay una intervención, hay un excesivo. Y una autorización judicial. Y creo que todo parte de la autorización judicial, que creo que es el elemento clave. Además, porque ese es otro de los elementos. Pero ese es cuando llega a un tribunal de forma legal, pero allá así debiera ser. Es que yo creo que tenemos que partir que incluso el fiscal cuando fue llamado a la comisión dijo que debía ser bajo la autorización judicial. Sin embargo, la Asamblea Legislativa no le dio los poderes a la Fiscalía para que con una orden del fiscal se pueda hacer una intervención telefónica. Entonces, esto es tan grave, es tan gravoso para el derecho del ciudadano que nosotros presentamos la inconstitucionalidad. Hay otro tema que yo creo que hay que tener en cuenta, y es que el artículo 24 de la Constitución es tan fuerte en su protección para la ciudadanía que incluso dice que los funcionarios que incurran en una intervención sin autorización definitivamente pueden resultar destituidos. Entonces, y además, otro elemento importante es que lo que se obtenga de esa intervención no puede ser utilizado en un proceso penal. Es decir, la reforma es tan mala, pero además es tan grave, que podría dejar sin instrumentos legales a la misma Fiscalía General de la República si tuviésemos jueces, ¿verdad? También aquí hay que tener en cuenta el rol del juez, porque el juez podría no aceptar esa prueba que se le presente a partir de que ha sido ilegalmente obtenida. No solo ilegal, sino inconstitucionalmente obtenida. Entonces, este tema, Ernesto, es sumamente grave porque todos lo pensamos como que, mira, el que no la debe no la teme, o esto es un tema de los periodistas. Esto es un tema de toda la ciudadanía, por varias razones. Uno, porque afecta directamente 4 derechos al menos. La libertad de expresión, el derecho a la intimidad, la libertad de expresión, la libertad de información, pero además la libertad de prensa, Ernesto. Es decir, aquí hay un tema de la afectación en cuanto a un grupo determinado de personas, pero además puede ser contra cualquier ciudadano. Claro. Porque si usted le cae mal a un funcionario y un funcionario tiene el poder para mandarle a hacer una intervención, usted puede decir, mire, yo no hago nada, no tengo ningún ilícito, pero las comunicaciones que usted tiene con su familia, las comunicaciones que usted tiene con su círculo de amigos, las comunicaciones que usted tiene con su jefe, eso no tiene por qué saberlo nadie, a no ser que esté dentro de un proceso, esté siendo investigado por un delito concreto. Entonces ahí sí, ¿verdad? Y tiene que pasar por un proceso de autorización. Y todo eso es lo que ahora ha quedado fácilmente, digamos como a la discrecionalidad de cualquier fiscal, de cualquiera. O en este caso la Fiscalía. En este caso la Fiscalía, pero además no solo eso, porque desafortunadamente uno de los mecanismos que establece también el artículo 24 es que se tienen que presentar informes a la Asamblea Legislativa sobre el uso, de cómo se está haciendo uso de esas intervenciones. Es bien importante ese artículo, yo creo que la ciudadanía debiera leerlo. O sea, debe de haber un reporte. Por supuesto. ¿Cada cuánto? ¿Cada año? Puede ser 3 meses, 6 meses. Eso es un tema también que debe de informar el Ministerio Público de cómo ha hecho uso de esa herramienta. Las autoridades, claro. Entonces es tan grave toda esta situación e insisto, aquí no es un tema de los periodistas, aquí no es un tema de los defensores de derechos humanos, aquí es un tema de cualquier ciudadano y ciudadana que pueda ser intervenido. A ver, Abraham, ¿cuál es tu lectura
digamos, sumado a lo que ya hemos comentado, sobre todo porque han habido expresiones de sectores, decía yo, y particularmente la prensa, pero decía Ruth, este no es un problema de la prensa. Bueno, hay sectores políticos también que se sienten de alguna manera amenazados bajo lo que podrían considerar que sería un espionaje el que se estaría haciendo. Este es un debate que se ha venido generando, creo que no solo en este gobierno, yo creo que ha sido más enfático por lo que se ha hecho en la Asamblea Legislativa, pero esto viene también de administraciones anteriores, recuerdo. De hecho, si no más me equivoco, este famoso software o este sistema conocido como Pegasus. Así es. ¿Verdad? Creo que hay funcionarios de la administración anterior que aceptaron que ellos habían comprado, ¿verdad?, ciertas licencias precisamente para poder hacerlas o utilizarlas para investigaciones que tenían que ver con aspectos delictivos y especialmente de la narcoactividad. Entiendo que por Óscar ahí... Ortiz lo dijo en una entrevista. Exactamente, yo creo que sí. Gracias por traérmelo a la colación, porque creo que ese es un elemento, bueno, pero ese es solo desde ahí, pero más atrás yo recuerdo que también se hablaba de que en las administraciones anteriores, en las que estuvo el otro partido, de alguna manera también había, nada más que la tecnología ahora es cambiante, ¿verdad? Y ahora no sabe realmente dónde, si estamos tan magnetizados y tan contaminados. Pero bueno, solo para un poco adornar con elementos importantes sobre este tema que estamos abordando y que de alguna manera habíamos estado esperando ver cómo iba a seguir en curso hasta que ustedes colocaron esta demanda de inconstitucionalidad el pasado jueves en la Corte Suprema de Justicia. Sí, y precisamente la preocupación es porque creo yo que estas figuras, que son herramientas para investigar el delito, y digo yo desde el agente encubierto que está ahí en el Código Procesal Penal, que es una figura procesal, cuando se reformó o se hizo el nuevo Código Procesal Penal y precisamente se habló de permitir los agentes encubiertos, hubo mucha atención en cómo se iba a controlar esta figura. Igual cuando se discute la ley de interferencia en telecomunicaciones, recuerdo que hubo mucho debate, mucha preocupación cómo se iba a regular, sobre todo por los controles, porque son figuras que tienden a generar abusos por parte de las autoridades. Creo que el precedente anterior más relevante es el del padre Antonio Rodríguez, sí, que en una investigación lo que hizo la Fiscalía fue la interceptación de sus llamadas telefónicas, pero el problema fue que la ley prohíbe expresamente que cualquier información privada que no sea parte de la investigación, ¿cómo se llama?, se utilice. De hecho, dice la ley... ¿Esa cómo ha quedado hoy? Pero no, pero siempre se restringe. Lo que pasa es que queda siempre a la discrecionalidad de que pueda ser filtrado con otras intenciones, ¿cierto? El problema es que te quitan, o sea, no toman en cuenta la ley que ya, me parece que está bien regulada, la ley de interferencia, porque sí tiene controles, deja claro que es excepcional, pero donde no se explica por qué la Asamblea se va por el Código Procesal Penal cuando ya tenía las herramientas. Podía haber reformado la ley de interferencia de telecomunicaciones y ahí estaban los controles, pero se va por el Código Procesal Penal, no ata los agentes encubiertos a las condiciones de la ley de interferencia, entonces te deja abierto a que el fiscal con discrecionalidad puede establecer a quién va a poner un agente encubierto digital, no le establece límite de tiempo y tampoco no queda claro este tema de la información privada, porque yo mencionaba el caso del padre Rodríguez, porque él demandó y hubo incluso un precedente, una condena por ese caso. Entonces, la figura se presta a abusos. Exacto. Y cuando no hay controles es peor. Entonces, por eso, un poco la intención es que la sala revise la Constitución. Porque allí sí hay una contradicción expresa con la Constitución, porque el artículo 24, todo lo contrario que establece la reforma, es lo que mandata el artículo 24. Es decir, que no es excepcional, es temporal y tiene que ser con autorización judicial. La reforma te permite que el fiscal lo haga sin temporalidad, cuando lo considere necesario, sin justificar y sin control judicial. Es decir, que la reforma contradice bastante evidentemente el artículo 24 de la Constitución. Ahora,
en esto hay un elemento importante que tú acabas de mencionar, y es el desborde de la discrecionalidad que puede existir para hacer uso de información más privada que de otro tipo que se esté buscando. Porque como bien tú lo citabas, el ejemplo bien claro del padre Antonio, que fue durante la administración, creo que del fiscal Martínez, y que en su momento esto lo llevó incluso a estar, creo, parte de un proceso, creo que detenido precisamente por eso, porque hubo como una especie de intervención de llamadas más privadas que de otra índole, aunque en el centro estaba la investigación de sus contactos precisamente con grupos que estaban siendo detenidos, o mejor dicho, detenidos, ¿verdad?, en una cárcel. Entonces, desde ahí viene ese elemento, pero viene desde el hecho de que el tema de las escuchas telefónicas era un tema que ya venía poniendo en tela de juicio una discusión como la que tenemos esta mañana. Así es, y el tema es la delimitación, además para qué tipo de delitos. Y las responsabilidades que se deben de tener. Y la responsabilidad para los funcionarios que la utilicen. Entonces todo esto no queda en la reforma, ¿verdad? Yo creo que lo importante es llamar la atención sobre la constitucionalidad de esta reforma. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? ¿Qué es lo que estamos pidiendo revisar en estos momentos? Exactamente. Revisar, bueno, primero se pide la declaratoria de inconstitucionalidad de todo el decreto. En primer lugar, por el motivo de forma, porque esto tendría que haber sido elaborado, reformado en todo caso en la Ley Especial de Intervenciones Telefónicas, no en el Código Procesal Penal. Ese es el primer elemento. De entrada se iría todo el decreto, pero además que si hay intención de regular estos agentes encubiertos, que hoy ya no son solo los físicos, sino también los digitales, pues también tiene que establecerse de la misma forma, tiene que establecerse los límites, tienen que establecerse reportes, tienen que establecerse los delitos y la temporalidad, es decir, los mismos requisitos que están establecidos en el otro caso para los agentes encubiertos digitales, y especialmente que sean autorizados por un juez. Es decir, el juez es el que tiene que conceder esta autorización, no el fiscal, que además es quien lleva la investigación. A ver, algunas reacciones que se generaron alrededor de este tema cuando organizaciones de la sociedad civil como ustedes colocaron precisamente el debate, hubo ciertas reacciones de algunos miembros de la bancada CIAN, y explicaban que la figura del agente encubierto ya era legal. Decir, claro, es la que está en el Código Procesal Penal. Que era la que hablábamos precisamente anteriormente. Y en algún momento, obviamente, descartaron que esto tendría que ver con la idea de establecer espionaje en la oposición política. Entonces, de alguna manera, ellos sostienen de que esto es lo que ya venía en el pasado, lo que se ha hecho de alguna manera ser más tácita en la forma o el mecanismo para controlar lo que ellos llaman digamos, aspectos delictivos en el país. Ahí está, por cierto, parte de esa declaración que dieron en su momento. Lo que pasa es que sí es muy diferente la figura original, que es el agente cubierto físico, que es el que se filtra en un grupo criminal. Sí, sino a partir ya de una autorización judicial, y dice, mira, hay que investigar este caso en particular. Pero él se infiltra físicamente en la estructura, y luego la prueba que recaba, digamos, tiene validez. Pero el tema de las telecomunicaciones es más, digamos, es más fácil, se prestan más a abusos si no hay controles. Entonces tiene que regularse, ese es el llamado, ¿verdad? Que no lo regulan, simplemente como que fuera otra figura adicional, la incluyen como parte del Código Procesal Penal, sin establecer estos controles. Y la misma Constitución dice, el artículo 24, que una ley especial regulará no solo los delitos que van a poder ser autorizados para la intervención, sino que los controles y las sanciones. Eso ya está en la ley. Entonces no se explica por qué se van con el Código Procesal Penal, que probablemente tendrían que haberlo reformado, pero no se van a reformar la ley, sin cambiarla, la ley de intervención de telecomunicaciones, porque simplemente era regular la figura en esa ley, como decía la Constitución. Este sistema de tecnología
entendería yo que es la que está más en uso por parte de los gobiernos. A ver, el Pegasus ha sido establecido que solo se vende a estados, ¿verdad? Solo se vende a los estados. Yo quiero acotar un tema porque además hoy vamos a presentar una apelación ante la Corte de Cuentas porque la Corte de Cuentas en una resolución estableció que no era competente para conocer de esta compra de este software. Se ha negado a investigar el uso de los fondos que se han utilizado, porque entiendo que es un software caro. Por supuesto, carísimo, y cada intervención, cada licencia es cara también. O sea, entiendo cada que teléfono es exclusivamente para los estados. Correcto, y además cada teléfono intervenido es un monto alto, ¿verdad? Estamos hablando de más de $500,000 por teléfono, eso sin contar con el software, ¿verdad? Y hemos, según investigaciones periodísticas, y fue además expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la semana pasada, hay más de 35 teléfonos en El Salvador intervenidos. Eso es de lo que se han investigado, pero hay personas que yo conozco que no han hecho la denuncia y les cayó el mensaje de Apple, por ejemplo. Pero quiero comentarle algo. En el artículo 254A, que es de la reforma, cuando se refiere a los mensajes electrónicos, y aquí viene la gravedad de esto, dice que son datos y cualquier tipo de información que sea almacenada, recibida o transmitida a través de tecnologías de la información y comunicación o por medio de cualquier dispositivo electrónico. Y esto evidentemente implica una intervención en las comunicaciones entre un sujeto A y un sujeto B. Recopilar datos, asumir otra identidad y también ser privados, es decir, entidades privadas también podrán recabar evidencia digital por medio de uso de las tecnologías y esta evidencia podría incorporarse al proceso judicial. Esa es parte de todo el proceso. Imagínese una entidad privada haciendo esta función, además por orden de un fiscal, porque el fiscal es el que le va a dar la orden. Es decir, creo que es claro. Yo no dudo quizás de la intención buena que pudieron haber tenido los diputados, pero creo que hay un gran desconocimiento en el mejor de los casos y en otro caso que sería mucho más grave, realmente es evadir los controles que establece la Constitución. Yo creo que, Ruth, creo que tú has puesto bien los elementos claves de esta discusión, o sea, un poco, pero la parte más medular es el abuso con que se puede tener, o la discrecionalidad a la que deja para poder ya no ser información de uso para lo que se busca. Así es. En este caso, actividades delictivas, sino más bien a hacer uso ya de las cuestiones personales. Sí, y si tú ves la ley, si lees la ley de interferencia de telecomunicaciones, vas a ver que hay varios controles. Por ejemplo, un primer control es que tú no puedes interferir por cualquier delito. O sea, hay una lista de delitos que se consideran más graves que justifican la intervención. Es decir, no es para todos los delitos. Segundo, el control judicial, que tampoco el control judicial es amplio y discrecional, sino que el juez tiene que establecer que hay una evidencia de un posible hecho delictivo, tiene que justificar la gravedad del delito y la proporcionalidad de tomar la medida de la intervención. Pero también hay recursos, o sea, hay posibilidad. La defensa también debe conocer el tema de la intervención, la parte defensora, cuando se agrega el expediente para tener posibilidad de impugnar. Es decir, uno ve la ley y ve que hay controles, ve la otra reforma y ve que incluso hay un error de redacción en algún texto de la reforma y no hay ningún control. O sea, entonces técnicamente, legislativamente es una mala reforma porque la misma Constitución te dice que el tema de la intervención de telecomunicaciones está prohibido y solo excepcionalmente es permitido y tiene que haber controles. Y entonces lo manda una ley especial, es decir, que ahí está claro que cualquier reforma tiene que tocar a la ley especial de intervención de telecomunicaciones. Y no irse por el lado del código como en el momento. Sí, y no es tema de que nosotros estemos en contra de la investigación. Fíjate que justamente eso iba a preguntar, porque alguien me decía, bueno, ¿y cuál es el interés de Cristosal por querer clarificar esta parte que no es nueva, sino que desde el pasado viene con el caso de las administraciones, lo que hablábamos de la ley la ley de escucha telefónica, que es de una administración anterior, pues vea. Entonces, ¿cuál es el interés? ¿Con qué objetivo se hace toda esta, digamos, esta demanda? Pregunta el televidente.
O sea, para mí no es contra la investigación, es todo lo contrario, es para evitar el abuso en el ejercicio de estas herramientas. Y también, miren, tomen en cuenta una cosa, el caso de Pegasus, si se quiere investigar el caso de Pegasus, quien ha hecho estas intervenciones, con esta reforma lo están legalizando. ¿Por qué? Porque después te puede decir el fiscal, yo le autoricé, entonces ya está legalizado. No hay control judicial. Entonces, en vez de investigar, se puede prestar a la discrecionalidad de las autoridades, a quien investigan, por cuánto tiempo, con qué medios. Ese es el propósito, pero no estamos en contra de la figura. Creo que la figura es importante en este marco de crimen organizado. Las autoridades necesitan estas herramientas, pero deben ser bien reguladas y bien controladas. Además de eso, Ernesto... A ver, tengo acá una información que me colocan acá. Vamos a ver, ¿me pueden dejar esta información? Ahí está, precisamente sobre lo que dice la Constitución, la Convención Interamericana de Derechos Humanos con relación a esos aspectos elementales que tienen que ver con la violación de la privacidad y la intimidad de la persona, ¿no? El artículo 24 de la Convención y 17 también de la Constitución y el 24 que ya habíamos conversado. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques legales a su honra y reputación. Dice, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques, artículo 17. Esa es la Constitución de la República. Sí, esa es la Constitución, el 24 ya lo habíamos mencionado, son 4 incisos, y también está la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero aquí el otro punto que también establecíamos el día jueves, cuando presentamos la demanda, era que también buscamos que se sigan los debidos procesos porque puede contaminar la prueba. Es decir, es tan absurda la reforma que esto puede llevar a que el material recabado no pueda ser utilizado. Y o sea, te puede botar un caso. Claro, porque el problema es que podría no ser tomado en cuenta precisamente porque ha sido obtenida de una manera diferente a lo establecido en la Constitución. Entonces, yo creo que, y además, o sea, no porque lo hayan hecho los gobiernos anteriores, está bien si lo hicieron, me explico. O sea, el problema no es ese, el problema es establecer los límites y especialmente porque, bueno, la tecnología va avanzando, pero también los derechos de la ciudadanía tienen que ser defendidos. Y yo insisto, esto no es un tema contra los periodistas, esto no es un tema de los defensores, esto es para cualquier ciudadano, cualquier ciudadana que pueda ser intervenido telefónicamente y no precisamente porque sea parte de una investigación, que es lo más delicado, sino que sea intervenido de manera arbitraria. A ver, esto de la Corte de Cuentas, hoy van a presentar Hoy se presenta un recurso de apelación. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿La Corte debería de investigar? Por supuesto. El uso de estos fondos destinados para la compra de este sistema. Claro, a ver, el artículo... Que es uno de los de última tecnología, entendería. Correcto. El artículo 195 de la Constitución establece las facultades de la Corte de Cuentas de la República. Y uno de esos es precisamente verificar la legalidad, pero además verificar el uso de los recursos públicos, ¿no? Entonces, si nos vamos a la ley de la Corte de Cuentas, también la ley de la Corte de Cuentas establece como facultades la verificación de la legalidad de los actos de la administración pública por parte de la Corte de Cuentas. O sea, tiene la facultad de verificar, de revisar y sobre todo de cómo se están usando esos fondos. Entonces, si el Estado salvadoreño compró un software que además realiza actividades ilegales, pues entonces la Corte de Cuentas tiene que revisar. Nosotros le pedimos, mire, Corte de Cuentas, por favor investigue en primer lugar si el Estado usó fondos públicos para la adquisición de este software, o simplemente la Corte de Cuentas podría decir, no, mire, ¿sabe qué? No se ha comprado este software, el Estado salvadoreño no lo ha adquirido. Entonces es importante porque además es mucho recurso, Ernesto. Claro. O sea, aquí no estamos hablando... Si estamos hablando de $500,000 para 35 teléfonos, que entiendo durante... No, $500,000 por cada teléfono. Por cada teléfono. Por 34. O sea, por 34 teléfonos de los que se ha sabido y de los que se ha investigado. El Salvador, según la Comisión Interamericana, el día que se expuso a la Comisión Interamericana, es el país con la mayor cantidad de intervenciones telefónicas conocidas. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Me están pidiendo una pausa, 6:58. Continuamos en el abordaje, conociendo un poco sobre esta, desde luego, demanda de inconstitucionalidad que fue presentada por Cristosal la semana pasada
bajo el argumento precisamente de que estas reformas al Código Procesal Penal, ¿verdad?, de alguna manera están siendo ilegales a partir de todos estos procesos o elementos que hemos logrado conocer en esta primera intervención. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más. En la segunda parte del programa estará con nosotros la vicepresidenta, la primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Suezi Calleja, con quien vamos a hablar temas de la Asamblea Legislativa, incluyendo este que tenemos esta mañana. Así es que nos vamos a la pausa. 6:59. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos como siempre su fiel sintonía a su, participación muy activa también de los mensajes que voy a tratar la manera de darles lectura precisamente para poder trasladárselo a nuestros invitados. Quisiera de alguna manera entender este tema de la Corte de Cuentas, porque si hay fondos públicos debería de haber en todo caso una investigación para decir si se usó o no se usó este tipo de fondos para la compra de este sistema, ¿no? Que insisto, en administraciones anteriores han habido, en el caso de funcionarios, que han aceptado que han hecho uso y compra de esta licencia, ¿no? No es algo nuevo. Sí, de hecho, por eso vamos a apelar, porque creo que la resolución de la Corte de Cuentas alega algo que no pedimos. Nosotros pedimos una investigación si ha habido uso de fondos públicos en la adquisición de la tecnología de Pegasus, y no tanto el tema de que la Corte de Cuentas vaya a investigar administrativamente y eso afecte el proceso penal, como ha interpretado la Corte de Cuentas. Entonces creo que cuando hay fondos públicos, creo que la Corte de Cuentas, como dice la Constitución, es la que fiscaliza el uso de fondos públicos, y por eso creemos que es competencia de la Corte de Cuentas. De ahí que, bueno, vamos a presentarlo este día. Esto ya tendría que ser conocido por los magistrados de la Corte, porque quien resuelve inicialmente es participación ciudadana. Entonces, uno presenta la apelación para que se reciba por esta dirección y entonces sea sometido a conocimiento de los magistrados de la Corte de Cuentas, y serán ellos entonces los que determinen si tiene facultades o no tiene facultades para verificar el uso de recursos públicos en las instituciones del Estado. A ver, tengo acá otro comentario. Dice acá, si esto es parte de lo que en otros países se utiliza para poder investigar casos específicos como la narcoactividad, que fue punto de honor del cual decía el señor Ortiz, porque creo que sobre esa base que creo que Ortiz lo mencionó. Yo no escuché, vi las noticias. Pero sí, algo parecido. Creo que yo también, yo no lo escuché, pero me tocó investigar, pero sí vi que él aceptaba. Entonces, ¿cuál es la situación, cuál es la diferencia, dice acá, cuál es la diferencial que hay hoy con relación a esta reforma? Si lo que siempre está, entiendo yo porque es un poco largo, siempre está esto dentro de lo que es la ley de escuchas telefónicas. A ver, una cosa es que quiero que aquí esté, ¿cuál es la diferencia si al final la ley de escuchas telefónicas es lo mismo? A ver, una cosa es que nosotros pensemos que puede ser, o sea, o que tengamos algún elemento, algún indicio para pensar que pueden haber escuchas telefónicas de manera ilegal, porque en ese caso eran escuchas telefónicas ilegales, porque no habían sido autorizadas por un juez, etcétera, todo esto. Pues resulta, eso es una cosa, y otra cosa es que tengamos una reforma adelante, donde además es una reforma que incumple precisamente los estándares de la Constitución. Antes no estaba esta reforma, ahora está la reforma, está mal hecha. Y además de eso, pues que tengamos ya una investigación periodística, pero además no nacional. Estamos hablando de que ojalá puedan revisar la intervención ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se dio la semana pasada, una audiencia sobre este tema particularmente, porque queda en evidencia precisamente a través de los expertos que esto es un tema o sea, que debe preocuparnos realmente, ¿no? Como país, como ciudadanía. Entonces,
Entonces, no es minúscula esa diferencia en que hoy está incorporado en una ley, que si lo van a incorporar y que bien que se incorpore, pues entonces hay que hacerlo bien, bajo los estándares del artículo 24, que creo que es lo que debió ocurrir, y no evadir la discusión de los controles y de debió los haber límites. tenido más discusión este tema. Entonces, no solo la discusión. Digo, por el tema de las reformas que se hicieron sobre la lógica de irse por el código y no precisamente por la ley. Y es que mira, Ernesto, uno de los grandes problemas que estamos enfrentando actualmente, hay una ley de mejora regulatoria. ¿Te acuerdas de la ley de mejora regulatoria? Okay. La ley de mejora regulatoria establece que debe existir una agenda de reforma, de mejora regulatoria, deben establecerse controles, hasta participación ciudadana establece que debe haber. Yo le he consultado con muchos funcionarios del gobierno y lo han negado rotundamente. De hecho, hay una postura oficial del presidente, no recuerdo o quién fue el que dijo de que el gobierno no está haciendo ningún tipo de espionaje político, mucho menos utilizando esta herramienta para... es más, hacían ver de que ¿cómo se le llama? La parte de investigación que siempre han tenido los gobiernos, ¿cómo se llama? Perdón el lapsus. Pero que siempre han andado, desde luego, bajo la investigación de conocer qué es lo que verdaderamente que es la seguridad del Estado, ¿no? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que aquí... que velan por la seguridad del Estado. Sí, lo que pasa es que una cosa es que se niegue y otra cosa es que ocurra. Yo puedo negar muchas cosas y otra cosa es que pase. Sobre todo en comportamientos poco transparentes y opacos, porque yo creo que esto no fuese tema de discusión si además el gobierno fuese un gobierno transparente donde cumpliera al menos los estándares establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública, pero eso no pasa. Entonces, como no pasa, bueno, la ciudadanía tiene que actuar y tiene que actuar en su control vertical. Esto es un rol ciudadano, no estamos haciendo nada que la ciudadanía no le corresponda por la Constitución. Sí, ahí está precisamente el punto de honor en esta discusión, en este análisis que tenemos del tema, asumiendo bien la postura del gobierno que niega usar Pegasus contra, en este caso, periodistas. Quien se pronunció fue la secretaria de Comunicación. Así es. Sí, yo creo que está bien, pero el tema que estamos aquí observando es que precisamente para evitar los abusos, si el gobierno dice... Esa es la parte medular de todo esto, y por eso queríamos conocer, es evitar el abuso que pueda generarse alrededor de una figura que entiendo la utilizan todos. Porque creo que tú te referías, creo que lo que querías decir es el tema de la investigación. De la OIE, perdón, gracias, te agradezco muchísimo, perdón. De la inteligencia del Estado. Pero, sí, así, la inteligencia del Estado necesita tener todo eso. Sí, pero que separemos la inteligencia del Estado, que es muy interna de los gobiernos para tener información, pero otra cosa es cuando tú quieres establecer un proceso contra alguien. Son dos procedimientos diferentes, deberían estar controlados los dos, pero el otro sí tiene su proceso regulado y no hay que mezclarlos, porque el otro es más información interna para establecer estrategias de abordaje en temas de seguridad, pero el otro es, si vas a montar un proceso contra alguien, debe haber garantías, y eso sí está regulado, y un proceso penal, a eso nos estamos refiriendo nosotros. E incluso Cristosal presentó en el 2020 una inconstitucionalidad contra las reformas del reglamento de la OIE, porque reservaba toda la información que se generara, y esto realmente pues atenta contra los derechos de la ciudadanía. Es que también, digamos, y acabas de tocar un elemento bien importante, todo esto tiene que ver con el tema del acceso a la información pública, que ha sido motivo de denuncia de sectores como los que ustedes representan, que ha sido debilitada, ¿no? Digo, desde el punto de vista de las reformas y otros aspectos que se han querido hacer para, de alguna manera, no lograr tener los avances que en su momento se tenían. Y yo creo que contigo en el pasado hablábamos de este tema. Sí, es que... Muy en particular. Y nos vamos a ir ahora a ese porque es la parte también importante como canal de comunicación y de acceso que puede tener la sociedad para saber qué es lo que está pasando alrededor de un tema como este. Son temas que creo que hay que darles... Son temas históricos, recurrentes a veces... Y el tema de la transparencia es importante incluso en los procesos penales, porque de alguna manera, por eso muchos procesos son públicos, porque esa es la regla general y es la excepción que sean reservados, porque la gente puede ver cómo se administra justicia y es una forma de control y de garantizarlo. Es decir, que para nosotros la transparencia es la mejor garantía para un gobierno para expresar, digamos, que está haciendo bien su labor. Por lo tanto, este tema de cómo vas a hacer la investigación de la intervención digital con agentes, tiene que estar suficientemente controlado y transparente para que haya este tipo de abuso.
Y ahí sí, el que nada debe, nada teme. Ok, interesante. Miren, voy a aprovechar también conocer un poco la opinión de ustedes con relación a digamos, esta plataforma de discusión o participación que se busca para elaborar un nuevo código civil, que creo que es un elemento importante que no podemos soslayar en medio de todo este aspecto que tiene que ver con que las leyes se cumplan, que se vayan bajo una, digamos, lógica de poder ver que no vulnera derechos de uno para poder prevalecer en otros, etcétera, etcétera. A ver. Mire, el Código Civil es un código, es un documento jurídico que tiene más de 2.000 artículos. Han dicho que esta reforma se va a realizar en 3 y 4 meses. El siglo XIX. Sí. A ver. Hubo una... Sí, realmente el Código Civil es la ley más importante en la regulación de las relaciones entre privados. Es decir, en el Código Civil está, por ejemplo, todo el tema sucesorio. En el Código Civil está toda la disposición de bienes, por ejemplo, el tema de la regulación sobre los bienes, la relación entre los sujetos, contratos, etcétera, obligaciones, cómo inicia una relación contractual, cómo termina una relación contractual. Es decir, no es menor el esfuerzo que tiene en sí el Código Civil. Ahora, hacer una reforma sobre el Código Civil en 3 o 4 meses de 2.000 artículos me parece muy poco serio. Los mecanismos de participación ciudadana son importantes. Yo reivindico siempre los mecanismos de participación ciudadana, pero esto no es participación ciudadana. Y me van a disculpar. O sea, si hay una apuesta por la participación ciudadana, de entrada debieran aprobar una ley de participación ciudadana que es una deuda histórica realmente y que nunca se ha cumplido. Pero además creo que se tiene que hacer con la suficiente seriedad. Para mí lo que debía haber ocurrido es que esto fuese parte de un análisis de expertos, pero además con tiempo suficiente, y a partir de ahí de una propuesta someter la consulta en todo caso a la ciudadanía. Pero tiene que partir de un análisis técnico. No es, mire, ¿sabe qué? Aquí vamos a abrir esta plataforma. ¿Qué es lo que usted piensa que se debe reformar? Porque además esto tiene muchísimas implicaciones en todo el cuerpo, en toda la normativa. Es decir, aquí esto tocaría el Código de Comercio, por ejemplo. Están íntimamente relacionados, que además es fuente del derecho mercantil, el Código Civil precisamente. Entonces, y si vamos desde ahí hacia cualquier otra regulación, tiene implicaciones incluso en el ámbito penal. Entonces, no es menor, no es minúsculo este esfuerzo que debiera realizarse y por tanto creo que falta seriedad. Falta seriedad y no es que falte seriedad porque se le consulte a la gente, sino por la forma en la que se está haciendo la consulta, pero además cuáles son los objetivos. El Código Civil, por supuesto, requiere de una reforma, eso que no nos quepa duda a ninguno de nosotros, pero tiene que ser con la suficiente seriedad, con el suficiente análisis para poderse realizar. ¿Cuáles son los puntos medulares de discusión que debe bueno, al final se están abriendo ese canal de comunicación o que debe de tener, sobre todo de un, digamos, de un marco jurídico tan extenso que, ¿cuántos artículos? Más de 2.000. Más de 2.000 artículos. Mira, o sea, yo creo que tiene para comprender mejor lo que estamos hablando frente a nuestros televidentes, porque yo creo que es importante no quedarnos sobre la mesa de saber que somos nosotros los que estamos entendiendo, si no lo vamos a entender allá afuera. Sí, hay que decirle a la población que el Código Civil es de 1824, creo yo. Es decir, que era otra realidad muy diferente. Y la otra elemento es que hace poco también se reformó el Código de Procedimientos Civiles, que es moderno. Entonces hay que ajustar este código nuevo que va de la mano con el civil, pero digamos en términos de participación yo comparto con Ruth que el tema es inicialmente técnico, porque tienen que revisar cómo es la mejor forma de regular las figuras como los contratos, el tema de la propiedad y de la posesión, los conflictos, muchos conflictos de tierra, están ligados por el Código Civil. Código Civil. Entonces, yo creo que a la población no le podés consultar, mire, ¿cómo quiere que se redacte este artículo? Le podés consultar cuáles son los problemas en materia civil y para incluirlos dentro de la... como insumo para como actualizarlos, ¿verdad? Porque decir, no es una consulta de, mire, ¿qué quiere que vaya en el Código Civil? Es una consulta, es cómo la justicia civil en varios ámbitos le ha afectado, qué problemas ha tenido, cuándo no tiene acceso a la justicia, y esos insumos
deberían ser tomados por la parte técnica para estructurar la ley. Yo creo que ya había varias propuestas. O sea, este tema es recurrente, ha sido tratado por incluso la Corte ha tenido varios esfuerzos por hacerlo. Entonces, creo que habría que partir de eso. Creo que es cuestión metodológica y de noción conceptual, que a la población se le pide mucho que participe en una consulta que es bien técnica, pero sí puede dar mucho. Yo creo que en tema de tierras hay mucha experiencia, o en tema incluso con las nuevas leyes que se han creado para desalojar gente que está en lugares de otros propietarios. Hay varias leyes que están. Entonces, siendo el civil, tema de invasión de tierras. Siendo civil en la materia común, ¿cómo abordar eso desde el punto de vista que la gente no es necesariamente usurpador, sino que muchas veces son víctimas de derechos económicos, sociales y culturales y requieren mecanismos de resolución de conflictos? Entonces yo generaría una consulta para insumos. Como si hubiese generado una consulta, por ejemplo, para, ahora que se está reformando el sistema de ahorro para pensiones, debió haberse, por ejemplo, abierto una consulta para ver qué pensaba la ciudadanía. Es otro tema que también está ahí pendiente del abordaje para ver cuáles van a ser realmente los nuevos elementos que traería, consulta, habría que verlo, ¿no? Bueno, entiendo que está previsto presentarse el anteproyecto y que después viene el proceso de consulta, porque lo he conversado con algunos diputados. Inverso, ¿verdad? Sí, es decir, viene la propuesta y viene la consulta. Correcto. ¿Debería de ser antes la consulta para mí debe ser exactamente después. El tiempo se me fue y yo quiero agradecerles el que nos hayan permitido conocer desde la perspectiva de ustedes, ampliar esta iniciativa que los ha llevado a advertir que las reformas al Código Procesal Penal podrían violar la intimidad de los ciudadanos a partir de la colocación de estos nuevos elementos como los agentes encubiertos digitales, y por supuesto también comprender la postura que tienen o conocer la opinión de ustedes frente a la negación que ha hecho el gobierno con relación al tema de uso del espionaje y otros aspectos que tienen que ver con las iniciativas que fue aprobada precisamente en la Asamblea Legislativa, donde aseguran que solo se usarán para combatir delitos como la trata de personas y pedofilia, como lo hemos escuchado de algunos diputados oficialistas. Así es que interesante conocer este tema. Les agradezco que nos hayan permitido en un día lunes abrir y conocer de cerca esta situación. Así que gracias, Abraham, por habernos acompañado. Gracias por la invitación, Ernesto. Gracias también. Gracias, Ernesto, y gracias a la audiencia por haber estado con nosotros. Vámonos entonces ahora a la pausa y por supuesto vamos a conversar sobre trabajo legislativo, estos y otros temas con la primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Suezi Callejas, en cuestión de minutos. Así es que acompáñenos, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos en esta segunda parte del programa a tener precisamente una evaluación sobre los temas que se han tratado en la Asamblea Legislativa desde la perspectiva de la vicepresidenta de la Asamblea, la licenciada Suezi Callejas, diputada del Partido Nuevas Ideas. Gracias por acompañarnos, Suezi, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y bueno, bendecido lunes para todos los que nos sintonizan. Bueno, interesante, creo que son varios los temas que vamos a aprovechar teniendo la presencia de usted acá con nosotros, y precisamente estábamos hace unos minutos hablando acerca de esta declaratoria que han hecho instituciones como Cristosal sobre el tema de los agentes digitales encubiertos, por considerar que esta reforma que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa tiene que ver mucho con aspectos que podrían lindar con el tema de la Constitución, especialmente cuando se trata de ver el tema de abusos que podrían generarse a partir de no cumplir con las expectativas de que el tema de la investigación debe estar centrada en un delito y no más bien en lo que ellos llaman como una persecución de carácter político. Entiendo. No he tenido el gusto, honestamente, de leer el comunicado que sacó Cristosal, entonces, y demás organizaciones, por tanto no me puedo referir directamente al comunicado. Sin embargo, todas las normas, en especial las del Código Civil, las del Código Penal, perdón, sí, que están hablando del Código Civil. Que fue una reforma que se hicieron. Exacto, las del Código Penal siempre se van a legislar en sentido positivo y negativo, ¿verdad? En el sentido de, obviamente, si hay una vulneración de derechos, entonces entra el poder coercitivo del Estado para poder dirimir
este tema y poder generar las responsabilidades a cada quien. En el tema específico, en general, de la inteligencia estatal y de las investigaciones que se puedan aprobar o no y están claramente expresadas en el Código Penal, pues obviamente no será a todos. En ningún momento se dice que el Estado tiene derecho de hacer escuchas o investigaciones a personas que no están involucradas ya en un proceso de investigación. Entonces, si tú no tenés ningún proceso de investigación abierto, pues yo creo que puedes dormir tranquilo y hablar por teléfono tranquilo. O sea, incluso de manera coloquial, nosotros siempre pensamos, o sea, yo a veces escucho algún ruido en mi teléfono, se me corta una llamada, yo siempre digo, bueno, saludos a quien me está escuchando, porque, y de hecho uno tiende a tener mucho más cuidado cuando estás en un cargo público, de tu seguridad, de si salís, de no salís, de quién te ve, de con quién hablas, de qué decís, etcétera, porque no querés en ningún momento que la cosa se malinterprete. Y como siempre, si solamente se cuenta un lado de la historia, entonces obviamente hay tendencia a generarte, y yo creo que a veces, muchas veces los salvadoreños siempre tendemos a pensar en lo que el otro piensa, y es imposible saber lo que el otro piensa. Entonces, creo que hay que bajarle un poco al miedo. Son instituciones que entiendo, porque no conozco el tuétano de su trabajo, ¿verdad? Pero son instituciones que entiendo son jurídicas, hacen estudios jurídicos y las publicaciones que hacen deberían ser serias. Por tanto, meter miedo no vale la pena y como siempre será solamente dentro de un proceso de investigación. Yo hacía la reflexión con relación a este tema que bajo la responsabilidad de la conducción de mi trabajo acá al frente de esta entrevista, que este tema del espionaje telefónico es un tema que se ha mantenido desde luego bajo ese ambiente. En el país hay una ley no actual de ustedes, sino que la ley de escuchas telefónicas que viene desde administraciones anteriores. Así es. A eso le vamos a sumar otros elementos. Le decía a los representantes de Cristosal que estaban acá, que hay funcionarios de administraciones anteriores que han aceptado, que han comprado sistemas de licencia para hacer ciertas investigaciones directamente a investigaciones delictivas. Pero en este contexto se da el tema de esta figura de espionaje político, de espionaje a los medios de comunicación, y por eso yo hacía la referencia que aprovechaba un poco la presencia de usted, porque obviamente estas reformas fueron en la Asamblea Legislativa que se llevaron a cabo recientemente. Pero también tienen que ver con la investigación, con la forma de investigar y también con la tecnología. O sea, ahora, en El Salvador, por ejemplo, de lo que estuvimos viendo por otros motivos, la mayoría de teléfonos son Android. Hay más Android que iOS, ¿verdad? Apple, iPhones. Sin embargo, las tecnologías son completamente distintas. También las escuchas telefónicas han apoyado a que podamos, a que la Fiscalía pueda llegar hasta el fondo de una investigación, sobre todo porque recordemos casos concretos, recordemos temas bien específicos. La mayoría de extorsiones se hacían desde los penales vía teléfono. Entonces, si tú no tenés como Estado la posibilidad, obviamente todo debe estar. Acuérdense que todos los salvadoreños que no son funcionarios pueden hacer todo aquello que la ley no prohíba, ¿verdad? Al contrario de los funcionarios en el ejercicio de la función, que solo podemos hacer lo que la ley nos manda. Entonces, bajo este principio de libertad, tú obviamente si no es delito, puedes ejercer y puedes hacerlo. Entonces, si el Estado no tiene la posibilidad dentro de una investigación de llegar hasta el fondo y de poder hacer las escuchas telefónicas, revisarte los correos, etcétera, etcétera, si estás dentro de un proceso, insisto, o si sos sospechoso, entonces, y ya te notificaron que sos sospechoso además, ¿por qué no? O sea, y debe estar regulado, por supuesto debe estar regulado, no es una cosa abierta, pero también recordemos que precisamente es el Estado a quien todos, por contrato social, le hemos dado el poder coercitivo para que dirima este tipo de casos. Entonces, de nuevo, no es solamente en El Salvador que existe una ley de escuchas telefónicas, no es solamente en El Salvador, esto se usa en todo el mundo. Entonces creo que vale la pena que antes de asustarnos, mejor leamos, tratemos de comprender bien qué es lo que dice el texto y, como siempre, ante una sospecha de una inconstitucionalidad,
pues está la Sala de lo Constitucional para que se pongan los procesos de inconstitucionalidad necesarios, y entonces la Sala dirimirá y nos mandará a decir a nosotros en la Asamblea, mire, si proceden o no estas reformas al código. Exacto, refórmelo, o incluso, vaya, yo ahorita acabo de recibir, hace unas semanas recibimos en la Comisión de Familia una inconstitucionalidad, una respuesta de 2016 de una inconstitucionalidad de 2016, en donde, bien interesante, nunca me había tocado hacerlo, pero que la Sala manda y dice, mire, regule bien este artículo del Código de Familia en sentido positivo y negativo, y regule incluso qué va a pasar en el caso de que, por abrirse la posibilidad de un derecho, se puedan ejercer algunos actos arbitrarios, ¿no? Que emanarán de ese nuevo derecho que sale. Entonces, también debe legislar sobre qué va a pasar con las personas que se excedan. Sumamente interesante, y es lo que la Sala puede hacer. Es la instancia a la cual por puede, supuesto, o sea, puede ante una duda de si es constitucional o no es constitucional, la Sala es el lugar donde tienen que acudir. Ok, tenía que aprovechar, hablar y conocer su opinión, aunque yo sé que no es tácitamente, no es, digamos, directamente vinculante a conocer bien el caso, pero era necesario conocerlo desde ese punto de vista. A ver, me piden una pausa, sí, nos vamos a la pausa para ampliarnos en el análisis que podemos tener ya de los temas importantes. Recientemente la Asamblea aprueba ciertas reformas y aprueba medidas precisamente para apoyar al gobierno y evitar así los grados de inflación que pueden generar toda esta situación relacionada con el tema de los hidrocarburos. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos en nuestra conversación con Suezi Callejas. Ella es vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y diputada del Partido Nuevas Ideas. A ver, veamos un poquito el escenario congruente con lo que pasa en el país. Recientemente hay muchos temas legislativos que voy a aprovechar a abordarlos. El tema de estas medidas paliativas que son contra evitar precisamente todos esos impactos negativos que debe tener el alza de los combustibles en los precios básicos de la población, ¿no? Recientemente se aprobaron. Sí, bueno, sabemos que hay un conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN en este momento, en donde nosotros como El Salvador no tenemos absolutamente nada que ver. Sin embargo, como todo el mundo, vamos a ser víctimas de las alzas de los precios, no solamente en el gas, sino también en el petróleo y también en los alimentos. Rusia es el primer productor del mundo de trigo, Ucrania es el segundo. Rusia es el segundo productor de petróleo en el mundo, y obviamente vamos a ser afectados. Estamos en medio de un conflicto, digamos, países o economías como el nuestro, en medio de dos grandes. En el mundo. Mi familia vive en España, y nada más hace 2 días yo hablaba con mi hermano y me estaba diciendo, mira, esto está imposible, los precios han subido realmente, tenemos paro de transporte. Porque, tienen un problema los agricultores con el tema de la leche. Exacto, entonces son consorcios, funcionan de manera distinta, y bueno, pero a ellos les afectó obviamente en el momento, ¿no? A nosotros todavía, digamos que va un poco retrasado el efecto, pero eso no quiere decir que no va a llegar. Como una manera de previsión, ¿verdad? El presidente de la República, que es el encargado de tomar estas decisiones, pues reunió al gabinete y se tomaron 11 medidas paliativas en este momento. Uno fue la suspensión de 2 grandes impuestos que están grabados en la gasolina. Esto se graba por galón de gasolina en El Salvador, que es el FEFE, el famoso impuesto de guerra, y el COTRANS, que es el impuesto para pagar el subsidio a los transportistas. Solamente en el FEFE son 16 centavos de dólar los que se pagan por galón, y en el COTRANS son 10. Sin embargo, el FEFE también está grabado con IVA, entonces hace un total de 18 centavos. Estos 2 impuestos se suspendieron por un periodo de 3 meses, pero eso no quiere decir que las obligaciones que se pagan por estos impuestos se van a dejar de cubrir como Estado salvadoreño. Y ya solo en eso son 28 centavos menos a cada uno de los galones de combustible que usted pueda comprar
Además de eso, obviamente, el despliegue de inspectores de embarcaciones en embarcaciones y gasolineras es importante, porque si nosotros quitamos el impuesto pero luego no se hace efectivo, pues no llega a la población. También se han modificado algunas leyes para que podamos hacer más fuertes las sanciones para aquellas faltas que vayan derivadas de abusos, tanto de comercios como de gasolineras o de transporte. Además, se incrementó el subsidio del gas de $8.04 a cada... Y ahí se desglosa en una tabla que yo creo que ha estado a disposición de la población en redes sociales. Se garantiza también el hecho de que el gas que se compre, cada tambo de gas que se compre, realmente sea el peso de la bombona, ¿verdad? Porque muchas veces hay bastantes alteraciones con el peso del gas. Creo que ese es un elemento importante, que también se llevó una reforma relacionada con el tema de la llenada de los tambos, ¿verdad? Sí, pero eso es para hacerlos el llenado libre de los cilindros de gas propano. Sí. Exacto, pero eso también tiene Entonces, que ver estas reformas de alguna manera podrían, ser un paliativo. Bueno, de hecho son un paliativo, no lo somos por concreto. Pero hay otro tipo de, digamos, medidas contemplativas para poder mantener vigente lo que serían las proyecciones de crecimiento económico. Se hablaban de las 52 medidas que el gobierno en su momento va a enviar. Hay 52 leyes. Leyes de reformas. Algunas son nuevas, otras son reformas, pero que tienen que ver todo con economía, finanzas y hacienda, que sí son para incluso atraer inversiones, para mejorar la forma de inversión aquí en El Salvador, facilitar el hecho de poder invertir. Por ejemplo, hay cosas tan absurdas, porque la verdad somos un país pequeño que necesita inversión, pero hay cosas tan absurdas como para que tú tengas una residencia en el país, como inversor tenés que traer no sé cuántos millones de dólares, cuando realmente tú puedes invertir menos de $1 millón e igualmente brindar trabajo, ser un pequeño, un mediano empresario, un empresario interesante para El Salvador. Sin embargo, las leyes son bastante duras en ese aspecto y vale la pena que se haga una revisión, que de hecho ya se está trabajando. Son 52, las primeras 10 iban a entrar la semana pasada, pero por todo el tema de las 11 medidas, pues tuvimos que... Lo urgente eran las 11 medidas, además de las medidas que estábamos hablando sobre el gas, sobre los inspectores. Se han exonerado durante un año el impuesto de importación a más de 20 productos de la canasta básica. Esto es importante. Y también el hecho de reducir la burocracia para los permisos de que podamos comprar comida afuera. Esto no quiere decir en ningún momento que se va a dejar de comprar producto local, al contrario. Sin embargo, tenemos que estar preparados para garantizarnos el abastecimiento, porque no podemos en ningún momento quedarnos sin reservas de alimentos, y esto es lo que nosotros queremos hacer. Además, el incremento de inspectores de gas propano, que también el Ministerio de Economía ha puesto en todo el país, y por supuesto del Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil en el tema de el transporte público, que se han tomado 2 rutas que se están manejando desde el Estado en este momento, debido a graves violaciones a los contratos de concesión y demás. Y también, un llamado a los empresarios para que sigan siendo solidarios con el país y no nos aprovechemos en una época de entrada en crisis. Nosotros vamos entrando a la crisis. En consonancia con esa, digamos, idea de mantener vigente lo que podría ser la subsistencia de sectores importantes como Fideagro y otros aspectos, se aprobaron últimamente se aprobaron, la semana pasada creo que se aprobaron algunos empréstitos, algunos economistas sostienen que eso es seguirle inyectando presión al tema de deuda en nuestro país. ¿Cómo se analiza este tema y cómo se discute desde la Asamblea Legislativa, sabiendo de que los parámetros que tienen que ver con la deuda, el pago, etcétera, etcétera, se complican cada vez más? Bueno, creo que es bien interesante tener la visión de economistas que están externos al gobierno. Sin embargo, en todas las crisis que que el mundo ha vivido, ¿no? Desde la crisis de 1932 en adelante, yo creo que todos los economistas conocen claramente cuál fue la respuesta a la crisis de parte del Estado, sobre todo Estados Unidos, que era como el eje de la crisis en ese momento, ¿no?
aumentar la inversión pública, aumentar el gasto público. ¿Para qué? Para que el dinero que no está entrando de otras fuentes pueda moverse dentro de cada uno de los países. Entonces, nosotros tenemos además estos financiamientos para vivienda, para prevención de desastres naturales y salud pública, para programas de conectividad social y digital, para poder financiar a los agricultores y pescadores desde el Banco de Fomento Agropecuario. Es dinero que va a estar a disposición y va a brindar algún tipo de liquidez al país. Por supuesto que se ha negociado con unos periodos de gracia que son sumamente buenos para el país y además ya está calculado dentro de la deuda que hay que pagar. Obviamente, si nosotros no tenemos esta inyección de dinero líquido, esto va a generar proyectos que van a generar empleos directos, que van a generar inversiones claras que van a estar ahí. Entonces, al final también crece la capacidad del Estado para brindar los servicios a la población y que tengan mejor salud pública, mejor educación y mejor conectividad. Entonces, también para los agricultores y pescadores, para que no sea solamente una agricultura o pesca de subsistencia, sino también que pueda ser en algún punto comercializable y crecer, ¿no? Que al final es lo que todos queremos. Entonces, yo creo que los economistas tienen todo el derecho de dar su opinión, para eso somos un país libre. Sin embargo, también es cierto de que no se puede salir de una crisis, sobre todo si no sos el país activo en este conflicto, no se puede salir de una crisis si no tomas decisiones claras. Y la inyección de dinero a través de la inversión pública es necesaria. De hecho, el presidente lo dijo. Claro que van a haber ajustes en el gasto corriente del Estado. Eso muy probablemente querrá decir que todas las instituciones del gobierno vamos a tener que también apretar un poco. Exacto. Qué bueno escuchar eso, porque iba con concatenando un poco la versión de las iniciativas, que si era todo, ya lo que se tenía que hacer, porque en algún momento otros sectores decían, bueno, sí, pero también queremos ver del lado del área pública qué se va a hacer precisamente para hablar de eso, ¿no? Pero es que miren, en general, al menos en las instituciones en las que yo he estado trabajando directamente, o sea, siempre ha habido un ajuste de gasto. Sí, hay plan de austeridad en la Asamblea Legislativa. Hay plan de austeridad en todas las instituciones del Estado. De hecho, si ustedes se ponen a revisar, yo creo que somos los funcionarios que menos hemos viajado o que menos hemos hecho uso de viáticos o de otro tipo de cosas, y no es en ningún momento para que nos pongan en un pedestal y digan, ay, qué bueno. ¿Viajan con fondos propios o también hay no viajas, o no viajas? O sea, en mi caso yo simplemente prefiero decir, miren, no, he descubierto que por la pandemia descubrimos todos, creo yo, en el país. ¿No ha viajado en estos... No. ¿Qué? O sea, ¿Un año? ¿Cuánto llevamos? No de trabajo, sí, un año, no por trabajo, o sea, entonces al final he viajado por temas familiares, pero no por trabajo. Entonces, la verdad es que casi todo lo podemos hacer vía digital, vía web. Es muy interesante cómo eso reduce costos, y cuando tenés que ir, porque los temas son delicados y lo ameritan, pues es algo que tenés que hacer, no es algo que querés hacer. Muchas veces, y ese es el gran problema de las comparaciones, ¿verdad? O sea, antes se viajaba por placer, básicamente. O sea, ibas a un congreso en donde no ibas a hacer absolutamente nada, en donde solo ibas a saludar a tus amigos o ibas a ser amigos, y luego te quedabas 5 días más y te lo pagaba la asamblea. Eso no es posible, no debe ser así. Pero si tenés que ir porque es una cosa de trabajo, el presidente de la Asamblea viajó hace poco para aceptar la presidencia de FOPREL, pero tenía que ir porque tenía que firmar documentos. Es decir, estas medidas, un poco para resumir así, estas medidas tomadas para evitar menos el golpe de la inflación deben de ir acompañadas también de un proceso de austeridad, ¿no? Que lo existe. Nosotros estamos en un proceso de austeridad, y muy probablemente lo que va a suceder es que se van a ajustar más gastos. Ahora, lo que no queremos en ningún momento como gobierno en general, y lo que el presidente ha dicho claramente, el presidente Bukele, fue: vamos a ajustar el gasto corriente sin sacrificar la inversión pública. Entonces, bajo esa lógica, todos los economistas que nos pueden ver o que pueden ver esta entrevista después, esa es la lógica para que el dinero siga fluyendo y nosotros no perdamos empleos,
apenas estamos celebrando el hecho de haber recuperado los empleos que perdimos durante la pandemia. Entonces nosotros como país nos podemos dar sería un lujo perder esos empleos, no podemos. Entonces tenemos que costear. Además, tenemos que bajar cualquier tema burocrático que tengamos, porque la comida debe seguir entrando. Nosotros nos tenemos que asegurar que la comida sea de calidad, que podamos pagar el precio, y aunque suban los precios fuera, que podamos pagar ese precio. El tema de la seguridad alimentaria es algo bien importante, y es una ley que también, por cierto, creo que en la Asamblea Legislativa está ahí desde hace... Seguramente ya se fue a archivo, porque sí es una ley que nunca, o sea, que tipo la ley de agua, ¿no? Entonces, que si estaba ahí 15, 20 años en estudio, nunca la aprobaron. La ley de seguridad alimentaria y está, o sea, creo que no se ha aprobado. Pero hay un plan nacional de reactivación agraria, de rescate este fideicomiso vale de la reforma de esta aprobación de 25, planteada por el nuevo ministro de Agricultura, según leía, busca favorecer alrededor de 25,000 productores salvadoreños, precisamente incluyendo el caso de los pescadores, que tiene que ver con el tema de la reactivación y de otorgamiento de créditos a este sector. Así es, y que sean créditos que les permitan hacer un mejor trabajo dentro de las parcelas que ellos mismos que cultivan. Es de donde se nutre la mayor parte del mercado. Muchas veces ha habido críticas al gobierno de por qué no se compra solamente lo que se produce dentro. Lo cierto es que lo que se produce dentro no es suficiente para abastecer todo el mercado salvadoreño. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya que hacer algunos ajustes para que se cultive más tierra de lo que se está cultivando en este momento. Y por eso el plan de rescate agrario es muy importante para El Salvador, incluso en temas que fueron nuestros grandes orgullos, como el cultivo de café, por ejemplo. Obviamente hay que seguir trabajando e invirtiendo para que los cafetaleros se recuperen, porque cayeron muchísimo. O sea, fue también una política pública desactivar completamente la agricultura salvadoreña para poder comprar de fuera, ¿no? Entonces, también tenemos que ser conscientes de que recuperar lo que no se hizo en 30 o 20 años va a ser difícil, pero no imposible. Ok, me piden una pausa comercial. Regresamos para seguir conversando sobre temas importantes en la Asamblea Legislativa. Está en un proceso la descogitación de la elección para la presidencia del Tribunal de Ética Gubernamental también, ¿verdad? ¿Cómo está el proceso? Vamos a hablar de eso y otros temas ahí vigentes. 7:46. Gracias a usted por estar con nosotros. Envíenos sus comentarios, sus preguntas. Vamos a trasladárselas a nuestra invitada. Con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana de día lunes. Seguimos en esta conversación precisamente con la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suezi Callejas, y estamos haciendo un repaso acerca de las últimas acciones legislativas tomadas, entre ellas el último tema que tiene que ver muy precisamente con el tema de la austeridad, en la que se debe entrar en un proceso coyuntural como que vive el país, y sobre todo también en el marco de una reciente aprobación de medidas que buscan paliar un poco la crisis, este tema de los hidrocarburos. ¿Alguna expectativa más allá de lo que podría considerarse puede venir ser un agravante más? Pues, obviamente no quiero ser ave de mal agüero esta mañana y decir, bueno, nos viene una gran, pero yo creo que la situación va para largo, ¿no? Al menos ese es el análisis que se tiene. Esperemos que no. Yo realmente confío en Dios y en la diplomacia para que esto pero el elemento punto es de ver el tema de los hidrocarburos, que nosotros no somos productores, es un tema externo, como decían bien claro. Pero también incluso el tema de la electricidad, ¿no? O sea, para nosotros, yo creo que en Centroamérica, El Salvador es uno de los países que tiene las tarifas más altas en la electricidad. Sin embargo, incluso eso, o sea, la renegociación. Bueno, la matriz energética nuestra, el hidrocarburo la tiene como el 46%, no tenemos una reversión. Entonces eso también vale mucho la pena. O sea, hay que hacer un análisis realmente partiendo de esto. Al final, todos los conflictos pueden llegar a ser oportunidades en dependencia de cómo lo veamos. Entonces también el cambio de nuestra matriz energética hacia otro tipo de energías renovables, hacia otro tipo de... Claro, la eólica, recientemente se abrió un parque en Metapán, ¿no? de energía eólica, la energía solar, que nosotros también todavía se está creciendo en el país, pero
el hecho de que CEL pueda renegociar sus contratos de distribución, el hecho también de que se pueda producir un 35% más acá en El Salvador y se pueda quedar acá en El Salvador para tratar de mantener, si es posible bajar, pero al menos mantener los costos del kilovatio hora, vale la pena que también sepamos que se está haciendo. Yo sé que la electricidad quizás es el recibo más caro que recibimos todos en nuestras casas, es necesaria y por supuesto todos dependemos de ella. Ok, interesante. Vamos a ver, me quedé con el tema antes de irnos a la pausa sobre estos procesos de intervención, ¿cómo se le llama? A la parte a las explicaciones que pueden llegar a dar en la comisión especial que están buscando la elección de funcionarios a la presidencia del Tribunal de Ética Gubernamental y también de la Procuraduría General de la República. ¿Cómo están estos procesos? El proceso de entrevistas y selección, ¿no? Que tiene a eso. No hay una comisión especial, esto se hace directamente en la comisión política. Sí. Exacto, que es una comisión permanente, ¿verdad? Nos encargamos de revisar las ternas, en este caso, las propuestas, como se establece en la Constitución, en las leyes, en el reglamento de la Asamblea Legislativa. En este caso, por ejemplo, del presidente del Tribunal de Ética Gubernamental y del Procuradora General de la República, son ternas de autopropuesta. Entonces, no son propuestos por ningún organismo externo, sino que cada quien va y se propone directamente para ser valorado y posiblemente elegido, ¿no? Entonces, esas son elecciones de segundo grado que, como bien sabe la población, nosotros como representantes directos del pueblo salvadoreño, electos democráticamente en urnas por voto directo, pues tenemos la obligación, o más bien la Constitución nos da la obligación de elegir a funcionarios de alto nivel, digamos, que trabajan para carteras específicas del Estado, en este caso Procuraduría General de la República y Tribunal de Ética Gubernamental. Para el Tribunal de Ética Gubernamental recibimos 6 candidatos el lunes pasado, se entrevistaron a los 6, este cargo es por un periodo de 5 años y bueno, lo realizamos de conformidad a las leyes, que ya les dije que no les voy a decir los artículos porque es muy aburrido, y básicamente es la persona responsable de hacer cumplir la normativa de ética gubernamental y darle seguimiento a cualquier sospecha de corrupción que haya hasta llegar obviamente a las sanciones pecuniarias en este caso, de las que se haga acreedor la persona que está ahí, empleados y funcionarios públicos. En el caso de la Procuraduría General de la República hemos recibido 21 candidatos, si no estoy mal, sí, 21 candidatos, y de estos 21 candidatos obviamente todos tienen que ser abogados de la República, mayores de 35 años, con al menos 6 años en la judicatura, con algunos requisitos bastante particulares. La Procuraduría General de la República es obviamente una institución quizá de las más importantes del país, parte del Ministerio Público, en donde se encargan de representar a todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de pagar un abogado privado, ¿no? O sea, son básicamente los representantes del pueblo en el sistema judicial. Muchos de nosotros conocemos la Procuraduría más por un tema de familia, pero en el tema de familia nos marca muchísimo porque son cuando un niño o adolescente se queda sin un padre o madre o un representante, es la Procuraduría quien asume la representación de este niño. ¿Se espera hacer una buena elección, una elección en la que de alguna manera se despejen todos aquellos dudas que tienen algunos sectores de que se eligen precisamente a funcionarios que de alguna manera se vuelven en protectores de quienes en este caso los eligen o del gobierno? Miren, yo creo que sería bien interesante poder hablar con algunos funcionarios que han estado en los cargos, no que van a ser, que van a estar en la terna, y que te cuenten realmente cómo han sido las elecciones anteriores y que te cuenten realmente cómo se hace la negociación e incluso cómo en algún punto los sentaban y les decían, vaya, mire, le vamos a dar los votos, somos este partido, le vamos a dar los votos, pero usted va a poner de adjunto a tal persona, de tal a tal, y usted nos va a responder a nosotros. Y aquí con este diputado, usted se va a entender. Entonces, cuando me dicen, no, miren, si las entrevistas eran a la medianoche por teléfono o venite ahorita aquí al bar de este hotel, ¿verdad? Entonces, decís, miren, aquí transparencia es lo menos que ha habido. Entonces, yo estoy bien de acuerdo en el proceso que ha propuesto el presidente Castro al decir, miren, vamos a hacer las entrevistas
aquí en la política, enfrente de todos, se graban las entrevistas, todos tienen la posibilidad de participar, incluso diputados que no forman parte activa, o sea, tienen voz pero no voto dentro de la comisión política, que llegan, hacen sus preguntas, hacen sus intervenciones, y nosotros estamos completamente de acuerdo en que eso suceda así. Vi una entrevista que se le hacía el actual presidente del Tribunal de Ética y en un emplazamiento que le hacía el presidente de la comisión, que es Castro, ¿verdad? El diputado Ernesto Castro es el presidente de la comisión. No, pero también estaba en otra donde se le hacía ver precisamente sobre el tema de las reacciones que pudo haber tenido frente al tema de los sobresueldos y otros, y que no lo había habido. No, claro. O sea, hay un proceso de escrutinio bastante transparente, abierto, si lo queremos ver. Es que Jorge Castro creo que le hacía las preguntas en su momento. Vi esa entrevista bastante... Sí, también hay que hacer las preguntas incómodas. Claro, o sea le decía, mire, sí. O sea, la verdad es que no se llega a la comisión política a participar para que te elijan para un cargo público, que sobre todo es el Tribunal de Ética Gubernamental. O sea, tú sos básicamente el vigilante de la ética de todos los empleados y funcionarios públicos. Entonces, obviamente, si hay algo ahí, si hay un esqueleto en el armario que tenés que sacar, mejor sacarlo ahí. Porque hay un elemento evaluativo, entendería yo, sobre la base del trabajo de cada funcionario, es la rendición de cuentas. Es decir, bueno, esto he hecho y esto espero seguir haciendo. Entendería yo que son criterios evaluativos que se toman en cuenta. Si ha hecho un buen trabajo, pues se reelige, y si no, pues obviamente hay otras opciones. Y también como el tema de la corrupción o el combate a la corrupción se puede politizar de una forma para que llegue a uno o a otros. Entonces, ojo, no se trata, incluso cuando hablamos de cuidar el gasto corriente de las instituciones, no se trata en ningún momento de ponerle llave a un billete de $100, en el sentido de, para que las instituciones públicas sigan trabajando, necesitan tener los recursos para trabajar. Si tú les quitas los recursos a los empleados públicos para que trabajen, no van a trabajar. Entonces no tiene sentido. A ti te interesa que la maquinaria siga funcionando, ¿no? No te interesa tener más de 1,000 o 10,000 o 20,000 empleados sentados en sus oficinas sin hacer nada. No es viable para el Estado. Entonces lo mismo sucede en el caso de los funcionarios. Necesitas funcionarios que saquen adelante las instituciones. No podés tener un tribunal de ética gubernamental que solamente va atrás de aquellos funcionarios que no le caen bien al gobierno de turno en su momento. Y te lo digo por experiencia propia. O sea, incluso a mí me pusieron una demanda del Tribunal de Ética Gubernamental por un chisme en Twitter. Entonces, que era completamente absurdo, pero yo dije, bueno, se contesta y ya. O sea, yo de hecho, cuando vi el chisme en Twitter, vi que taguearon al Tribunal de Ética Gubernamental, fue en pandemia, y yo dije, me voy a sentar y voy a esperar. A ver, en honor al tiempo, esta es una pregunta que obviamente le corresponde directamente a la comisión, pero ¿y los actuales funcionarios de la Procuraduría General de la República y del Tribunal han hecho un buen trabajo para ser reelectos? Yo creo que responderte eso sería adelantar mi criterio, y entonces no puedo. Pero creo que cuando tú llegas a una institución, 3 años es muy poco para empezar a realizar cambios reales dentro de una institución de gobierno, sobre todo cuando son estas instituciones tan pesadas, de más de 1,000 tantos empleados. Creo que después de los 3 años ya tenés un análisis claro de qué es lo que se tiene que hacer, qué no. Ya conoces a los sindicatos, incluso ya sabes cómo se puede negociar con ellos, porque hay que decirlo, son instituciones pesadas dentro de las ¿Serán elecciones transparentes, no a base de compadrazgos políticos como se ha hecho en el pasado? Es que no se puede, se tiene que hacer así, al menos se tiene que hacer el ejercicio de intentarlo. De intentar que sean lo más transparentes posibles, que no haya una negociación bajo la mesa, porque al final son instituciones que nos interesa que funcionen. Si no funcionan, en verdad yo veo grandes problemas. O sea, la gente necesita una Procuraduría General de la República que trabaje bien para y por la gente. Bueno, el tiempo se nos fue. Gracias. Como siempre, un placer conversar contigo, Suezi, y sobre todo hablar abiertamente de los temas que este día hemos hablado. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto poder hablar con ustedes y bueno, feliz y bendecida semana. Gracias, igualmente por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero ahora en radio, 7 de la noche siempre, acuérdense, en Radio Fuego. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.